¿Qué tal, compañeros? Continuando con los temas acerca de transferencia de calor. En el último video hablamos acerca del factor de visión o el factor de forma. Y a lo último que habíamos llegado, bueno, aparte del ejemplo, era que en términos generales el factor de forma iba a estar dado por una relación de una doble integral, donde esa doble integral iba a ser esta de aquí, el factor de forma de la superficie 2 hacia la superficie 1, o de la superficie 1 hacia la superficie 2, ¿verdad? En este caso vamos a ponerla de 2 a 1. Sería 1 sobre el área 2, la doble integral con respecto al área 1 con respecto al área 2, del coseno de teta 1 por el coseno de teta 2 sobre pi por radio al cuadrado por el diferencial de área 1 por el diferencial de área 2, ¿no? Y esa es la ecuación a la que habíamos dicho que iba a representar el factor de forma o el factor de visión entre dos superficies, ¿sí? Y habíamos hecho un análisis basándonos en características muy específicas, como que si una superficie era plana, el factor de visión iba a ser igual a 0, si era convexa también iba a ser igual a 0, y si era cóncava iba a ser diferente de 0, también basándonos en la relación de reciprocidad y en la regla de la suma para encontrar ciertos factores de visión. Sin embargo, pues para no tener que hacer la integración para casos muy específicos, nosotros podemos utilizar las siguientes tablas que nos presenta el libro. En este caso serían estas de aquí. Nos presenta los ejemplos más comunes para los factores de visión, para algunas configuraciones geométricas en 3 dimensiones, por ejemplo, rectángulos paralelos alineados, discos paralelos coaxiales, rectángulos perpendiculares con una arista en común, en donde si se fijan, pues las ecuaciones ya integradas, ¿no? Poniendo todos esos valores como variables, son ecuaciones algo largas, algo extensas. También en caso de que fueran superficies, pero que no fueran finitas, que fueran elementos infinitos, por lo tanto lo podremos considerar en 2 dimensiones, porque pues no tendría caso hablar de su profundidad, ¿no? Que son placas paralelas, placas inclinadas con cierto ángulo de inclinación, unidas con una arista en común, placas perpendiculares, que sería una variación de esta de acá, ¿no? De las placas paralelas, recintos cerrados de 3 lados, planos infinitos y filas de cilindros. También nos presentan relaciones para no tener que trabajarlo directamente con la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación para rectángulos paralelos alineados. También tenemos tablas para esas mismas placas paralelas que están alineadas, en donde podemos encontrar el factor de visión de la superficie 1 hacia la superficie 2 en función de las relaciones que hay de las longitudes y la separación que tienen entre esas placas, ¿no? Entonces sería cuestión de ubicar la relación entre el ancho de una de las placas con respecto a la separación entre ellas y el largo de esas placas con respecto a la separación entre ellas para encontrar el factor de visión, que es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Que tener que trabajar toda la ecuación aquí, ¿verdad? Porque si se fijan, pues hay que encontrar este valor del el ancho entre la separación, el largo entre la separación, poner ahí unos logaritmos naturales, unas potencias y unas funciones trigonométricas. También nos presenta el libro una tabla similar, pero para las superficies perpendiculares. También unas tablas para superficies curvas, ¿verdad? Coaxiales. También para un elemento de 3 dimensiones, que sería un tubo encerrado dentro de otro tubo, en términos de los radios y el factor de visión. En este caso, para el factor de visión de la superficie 2 sobre la superficie 1, la externa sobre la interna. Y para este mismo elemento, para un tubo encerrado dentro de otro tubo, el factor de visión de la cara externa sobre la cara externa, que sería muy similar al que habíamos hablado en un problema anterior acerca de una esfera que cubría otra esfera, en donde, por ejemplo, aquí tenemos que la longitud sobre el radio 2 siendo el más grande, en donde podemos decir que si el radio 2 es muy pequeño en comparación a la longitud, podemos decir que toda la radiación que sale de ese cuerpo 2 va a chocar contra ese mismo cuerpo 2, por lo que la línea se asemeja a una recta, dándonos un factor de visión de
de 2 a 2, ¿no? Entonces pues nada más son gráficas específicas para ciertas configuraciones que podemos trabajar dependiendo de los casos que tengamos, ¿no? Son casos muy específicos si se fijan para superficies muy simples. Entonces, pues nada más, ¿no? Retomando lo que nos había quedado de ver de las gráficas del tema anterior. Para este tema vamos a hablar acerca de la transferencia de calor por radiación para superficies negras, que sería lo que sigue, ¿no? Entonces, como ya consideramos la naturaleza de la radiación, las propiedades respecto a los materiales y los factores de visión, o sea, la naturaleza de la radiación serían las leyes que la rigen, la ley de Stefan-Boltzmann, las ecuaciones de Planck y todo eso, las propiedades respecto a los materiales, la emisividad, la intensidad de radiación y los factores de visión, que fue el último tema del cual hablamos. Ya podemos considerar la razón de transferencia de calor entre superficies por radiación. En general, el análisis del intercambio de calor por radiación es muy complejo, es muy complicado debido a la reflexión, en donde la reflexión pues es decir, un haz de radiación que sale de una superficie y este puede ser reflejado varias veces, teniéndose reflexión parcial en cada superficie antes de ser absorbido por completo. Sin embargo, pues podemos simplificar muchísimo el análisis cuando aproximamos las superficies a las de un cuerpo negro, recordando que un cuerpo negro es aquel que emite por completo toda la radiación que tiene y absorbe por completo toda la radiación que le llega, es decir, no tendría reflexión un cuerpo negro. Entonces, para trabajar con esto vamos a considerar dos superficies negras de forma arbitraria mantenidas a temperaturas uniformes T1 y T2, por poner un nombre, ¿no? Yo voy a considerar dos superficies cualesquiera, o sea, no deben de ser específicamente una placa paralela, o sea, placas paralelas o placas planas o curvas, lo que sea, puede ser cualquier superficie. Yo aquí voy a tener una superficie 1, aquí voy a tener una superficie 2. Estoy haciendo, o sea, no me estoy enfocando en que sean planas ni paralelas ni nada. Yo aquí tendría mi superficie 1, tendría mi superficie 2, en donde esta superficie 1 tendría un área 1 y una temperatura 1. Esta superficie 2 tendría un área 2 y una temperatura 2. Son superficies cualquiera. Al tener yo esas superficies, que las voy a considerar como superficies de cuerpo negro, se va a emitir cierta radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 y cierta radiación de mi cuerpo 2 hacia mi cuerpo 1, ¿no? Sí, entonces ese sería el diagrama más sencillo. Si yo tengo dos superficies negras de forma arbitraria mantenidas a temperaturas T1 y T2 con ciertas áreas, ¿no? Área 1 y área 2 para cada superficie respectivamente. Si nosotros recordamos que toda la radiación que sale de una superficie negra está dada por la ley de Stefan-Boltzmann, como ya habíamos platicado, es decir, la ley de Stefan-Boltzmann es la que nos habla acerca del poder de emisión, la cantidad de radiación por unidad de área que emite un cuerpo. La ley de Stefan-Boltzmann nos decía que el poder de emisión de un cuerpo negro iba a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta de ese cuerpo negro, en donde las unidades del poder de emisión iban a estar dadas en watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Recordando eso, la ley de Stefan-Boltzmann. Y también recordando que el factor de visión de 1 a 2 representa la fricción de radiación que sale del cuerpo 1 y choca con el cuerpo 2. Y el factor de visión 2,1 es la radiación que sale del cuerpo 2 y choca con el cuerpo 1. Entonces nosotros podemos expresar la transferencia de calor de 1 hacia 2 como lo siguiente. Dicho con palabras sería la radiación transferida de 1 hacia 2 va a ser toda la radiación que sale de 1 y que choca con la superficie 2 menos la radiación que sale de 2 y choca con la superficie 1. Porque si yo tengo ambas superficies, se va a emitir radiación, ¿no? Yo voy a tener radiación que sale de 1 y choca con 2, y como mi segunda superficie también tiene temperatura, también va a emitir cierta radiación que va a salir de 2 y va a llegar hacia 1. Entonces, lógicamente, la radiación neta, por así decirlo, sería la diferencia entre esas radiaciones, todo lo que saca mi cuerpo 1 menos todo lo que está llegando hacia mi cuerpo 1. En donde matemáticamente lo escribiríamos así, ¿no? La radiación que sale de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 va a ser igual
a toda la radiación que sale de mi cuerpo 1 por el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 menos la radiación que sale de mi cuerpo 2 por el factor de visión de mi cuerpo 2 hacia mi cuerpo 1. Sería toda la radiación que sale de mi cuerpo 1. El factor de visión va a ser lo que me va a decir cuánto de toda esa radiación choca con mi cuerpo 2. Menos la radiación que sale de mi cuerpo 2 que choca con el cuerpo 1 debido al factor de visión. ¿Sí? Recordando que el calor transferido, todo el calor, toda la radiación que emite mi cuerpo es el poder de emisión de cuerpo negro por el área, donde lo podemos saber pues por las unidades que presenta, ¿no? Los watts sería la radiación que emite mi cuerpo, la transferencia de calor que yo quiero encontrar, y como está dividido entre metros cuadrados, para encontrarlo tendría que multiplicarlo por metros cuadrados, que son unidades de área, ¿no? Al reescribirlo yo tendría que la tasa de transferencia de calor de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 por radiación sería el área correspondiente a ese cuerpo 1, es decir, el área 1 por el poder de emisión de mi cuerpo negro 1 por el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 menos el área de mi cuerpo 2 por el poder de emisión de mi cuerpo negro 2 por el factor de visión de mi cuerpo 2 hacia mi cuerpo 1. ¿Sí? En donde podemos retomar la relación de reciprocidad que habíamos hablado cuando vimos el tema de factores de visión o factores de forma. De esa relación de reciprocidad nos decía que el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 por el área 1 va a ser igual al factor de visión de mi cuerpo 2 hacia mi cuerpo 1 por el área 2. Es decir, área 1 por F12 es lo mismo que área 2 por F21. Entonces yo podría factorizar o yo podría cambiar esos elementos. Primero los voy a cambiar y luego los voy a factorizar. Transferencia de calor por radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 va a ser área 1 por factor de visión de 1 a 2 por poder de emisión de cuerpo negro 1 menos área 1 por factor de visión de 1 a 2 por poder de emisión de cuerpo negro 2. ¿Por qué cambié el área 2 por el área 1 y el F21 por el F12? Por la relación de reciprocidad que habíamos visto en el tema de factores de visión. ¿Sí? Es como yo voy a tener los mismos elementos. O sea, el factor de visión 1,2 no es el mismo que el 2,1, pero al multiplicarlo por el área 2, sí van a ser lo mismo que el producto de área 1 por factor de visión de 1 a 2. Entonces, al factorizar estos elementos, yo podría decir que la transferencia de calor por radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 sería el área 1 por el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2, que multiplica al poder de emisión de cuerpo negro 1 menos el poder de emisión de cuerpo negro 2, donde, como habíamos mencionado aquí con anterioridad, el poder de emisión de cuerpo negro está dado por la constante de Stefan-Boltzmann y la temperatura, en donde la constante de Stefan-Boltzmann va a ser igual para todos los cuerpos y la temperatura va a variar dependiendo de qué cuerpo estamos hablando. Es decir, la transferencia de calor por radiación de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 va a ser igual al área 1 por el factor de visión de 1 a 2 por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura 1 a la cuarta menos la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura 2 a la cuarta, donde la constante de Stefan-Boltzmann va a ser constante en estos dos elementos, por lo tanto puedo factorizarlo para llegar finalmente a que la transferencia de calor por radiación de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2 va a ser igual al área del cuerpo 1 por el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 por la constante de Stefan-Boltzmann por la diferencia de temperaturas a la cuarta, es decir, temperatura 1 a la cuarta menos temperatura 2 a la cuarta. ¿Sí? Así, de esta manera, pues un valor negativo en este resultado indicaría que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, por lo tanto nos diría que la transferencia de calor sería
de la superficie 2 a la superficie 1, y un valor positivo significaría que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, por lo tanto la transferencia de calor neta iría de mi superficie 1 hacia mi superficie 2, ¿sí? Que comparte lógica con lo que ya habíamos mencionado en temas anteriores de conductividad, de transferencia de calor por conducción y transferencia de calor por convección, que la transferencia de calor ocurre del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Entonces, bien, si ahora consideramos un recinto cerrado, porque aquí estamos hablando de dos superficies nada más. Ahora, si consideramos un recinto cerrado que conste de n superficies, como cuando hablábamos acerca del factor de visión, que conste de n superficies negras mantenidas a temperaturas específicas, la transferencia de calor neta desde cualquier superficie I de este recinto se va a determinar sumando las transferencias de calor netas desde esta superficie I hacia cada una de las superficies del recinto. Matemáticamente lo escribiríamos de esta forma. Yo diría que la transferencia de calor por radiación de una superficie I, en este caso no le vamos a poner 1, o sea, la superficie que sea, va a ser igual a la sumatoria de todas las transferencias de calor desde una superficie I hacia una superficie J para todas las superficies que haya, es decir, desde J igual a 1 hasta N, en donde este calor de I a J pues va a estar dado por esta expresión de acá arriba, ¿no? Entonces sería la sumatoria de el área I por el factor de visión desde I hacia el cuerpo J por la constante Stefan-Boltzmann por la temperatura de mi cuerpo I a la cuarta menos la temperatura de mi cuerpo J a la cuarta para una J o para un cuerpo desde el primero hasta el número de cuerpos que yo tenga, ¿sí? Se fijan, es exactamente la misma expresión, pero ahora estoy hablando para cuando hay más de una superficie, para cuando hay más de un par de superficies, ¿sí? Donde la transferencia de calor neta de una superficie hacia sí misma va a ser cero sin importar la forma, que lo podemos ver de varias maneras, ¿no? Si yo lo analizo matemáticamente, yo diría la transferencia de calor desde la superficie 1 hacia la superficie 1 va a ser igual al área 1 por el factor de visión de 1 a 1 por la constante Stefan-Boltzmann por la temperatura 1 a la cuarta menos la temperatura 1 a la cuarta. ¿Qué va a pasar? Aquí va a tener temperatura 1 menos temperatura 1, siempre me va a dar 0, por lo tanto la transferencia de calor neta desde una superficie 1 hacia una superficie 1 siempre va a ser 0. Visto desde la lógica, yo podría decir, por ejemplo, en el caso de una superficie plana, toda la radiación va a salir. ¿Cuánta radiación va a llegar ahí? Ninguna, entonces la transferencia de calor fue 0. Para una superficie convexa, como habíamos visto en ejemplos anteriores, va a salir radiación y no va a volver a chocar con esa superficie. Por lo tanto, la tasa de transferencia de calor, pues no va a haber transferencia de calor hacia esa superficie. Y en el caso de la superficie cóncava, toda la transferencia de calor que sale de mi cuerpo va a chocar con cierta parte de ese cuerpo, entonces la parte que salió va a corresponder exactamente igual a la parte que entró, por lo tanto no va a haber ninguna ganancia neta de radiación, va a ser como si no afectara, ¿no? Pero pues es más fácil verlo por la parte matemática, por la diferencia de temperaturas que yo voy a tener, ¿sale? Y pues ese sería el análisis, es un análisis muy sencillo para la transferencia de calor por radiación. Podemos trabajarlo, podemos verlo si en caso de que hablemos nada más de superficies. Vamos a verlo con esta ecuación de aquí. Y en caso de que hablemos de un recinto cerrado, vamos a verlo con esta ecuación de aquí, ¿sí? ¿De qué manera podemos verlo más tangible, más lógico? Pues haciendo un problema, ¿no? El análisis, les digo, está muy sencillo. Vamos a ver un problema que también está muy sencillo. Vamos a ver este problema aquí que dice: considera un horno cúbico de 5 metros por 5 metros por 5 metros que se muestra en la figura 13-19, que la figura 13-19 es esta de aquí, cuyas superficies se aproximan mucho a ser negras, o sea que lo podemos considerar como superficie negra, es decir que podemos considerar las ecuaciones que trabajamos aquí, porque estas son para superficie negra. En caso de que no fuera superficie negra hay que incluir la emisividad, la reflexión y todos esos elementos.
pero por mientras no es necesario. Dice, la base, la parte superior y las superficies laterales del horno se mantienen a las temperaturas uniformes de 800 Kelvin, 1500 Kelvin y 500 Kelvin respectivamente, como podemos ver en la figura. Superficie 1, 800 Kelvin. Superficie 2, 1500, que sería la de arriba. Y superficie 3, que serían los 4 lados laterales. Cada uno está a 500 Kelvin. Y se determina, inciso A, la razón neta de transferencia de calor por radiación entre la base y las superficies laterales, o sea, de la superficie 1 a la superficie 3, en donde la superficie 3 la vamos a considerar como los 4 lados. No vamos a considerar que tenemos 4 superficies, vamos a considerar que es una sola superficie. Inciso B, la razón neta de transferencia de calor por radiación entre la base y la superficie superior, es decir, la transferencia de calor de 1 a 2. E inciso C, la razón neta de transferencia de calor por radiación desde la base, que sería pues toda la transferencia de calor que tiene esa superficie 1, ¿no? Que sería la suma de todas las transferencias de calor, que va a ser muy sencillo porque ya las vamos a haber encontrado para ese entonces, ¿no? Ya habríamos encontrado las de la parte superior y las de las partes laterales, sabiendo que la de la base va a tener que ser 0 porque la transferencia de calor neta de un cuerpo hacia sí mismo es 0. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este problema? Es un problema muy sencillo. Déjenme borro este cachito de aquí para que no esté molestando. Muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer el factor de visión. Si nos está pidiendo el inciso A, la razón de transferencia de calor para la base y las superficies sería de 1 a 3. Superficies laterales sería de 1 a 3. Entonces yo necesito conocer el factor de visión 1, 3. Primero que nada, ¿no? ¿De qué manera puedo encontrar ese factor de visión 1, 3? Lo único que sabemos es que el factor de visión de 1 a 1 va a ser igual a 0, porque es una superficie plana. Y habíamos mencionado en el video anterior que para una superficie plana el factor de visión con respecto a sí mismo va a ser 0. También para una superficie convexa, pero para una superficie cóncava no será así. Entonces, ya conocemos este valor nada más. Podemos aplicar la regla de la suma, es decir, el factor de visión de 1 con 1 más el factor de visión de 1 con 2 más el factor de visión de 1 con 3, que tiene que ser igual a 1. Podemos utilizar la regla de la suma para despejar el factor de visión de 1 con 3. Factor de visión de 1 con 3 va a ser igual a 1 menos el factor de visión de 1 con 1 menos el factor de visión de 1 con 2. Yo ya conozco el factor de visión de 1 con 1, que es igual a 0. Falta conocer el factor de visión de 1 con 2. ¿Sí? El factor de visión de 1 con 2 sería esta superficie cuadrada con respecto a otra superficie cuadrada exactamente igual que se encuentra separada a cierta distancia, en donde esa distancia, como es un cubo, sería el mismo lado de 5 metros. Para eso, ya no sería encontrarlo como lo hicimos en videos anteriores, ya podemos utilizar alguna de las tablas que tenemos nosotros presentes. Entonces, por eso las dejé para este problema específicamente, aunque era del tema anterior. Si se fijan, aquí tenemos nosotros rectángulos paralelos alineados con cierta base, cierta altura y cierta distancia entre ellos, ¿no? Podríamos utilizar toda esta ecuación para encontrar el factor de visión de I hacia J, o sea, de 1 hacia 2, pero es una ecuación muy larga. Entonces resulta mucho más sencillo utilizar esta gráfica de aquí, que va a ser más sencillo, ¿no? O sea, lo que necesitamos encontrar es la razón de L2 sobre D y la razón de L1 sobre D, y con eso ya podemos encontrar el factor de visión. Entonces, es un cubo de 5 metros de lado, por lo tanto, L1 va a valer 5 metros, L2 va a valer 5 metros y D va a valer 5 metros. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no?, al analizar un cubo. Por eso es más sencillo utilizar esta gráfica. Yo tendría que ubicarme en la razón de L2 sobre D. L2 sobre D sería igual a 1, porque valen lo mismo. Y L1 sobre D, para esta razón de acá, también sería 5 sobre 5, que sería 1. Entonces, en esta
En esta gráfica yo me tengo que ubicar en 1, que sería esta línea de aquí. Y de todas las líneas rosas que yo tengo, yo me tengo que ubicar en la que vale 1 también, que sería 10, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1. Y tengo que ver en qué punto se interseccionan, que sería aquí. Entonces me voy, nada más. Es como encontrar un punto en una gráfica, no es algo muy sencillo, nada más me voy para acá. Y listo. ¿Qué factor de visión llegamos? 0.2. Entonces el factor de visión de mi cuerpo, de mi superficie 1 hacia mi superficie 2 es 0.2. Gráficamente está muchísimo más sencillo y sin hacer tantas operaciones como haber utilizado esta ecuación de aquí, ¿no? Quizá con la ecuación encontraríamos un valor más exacto, 0.205 o 0.198, algo así. Pero para nuestros fines, pues con el simple hecho de saber que lo podemos encontrar por medio de la gráfica o que lo podemos encontrar por medio de la ecuación, es suficiente. ¿Sí? Solo es para demostrar cómo se resolvería ese análisis. Entonces el factor de visión de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2, de mis placas paralelas, separadas por cierta distancia, va a ser de 0.2. Entonces ahora me devuelvo a mi problema y puedo decir que el factor de visión de mi superficie 1 hacia mi superficie 2 va a ser de 0.2. Factor de visión de 1 hacia 2, 0.2. Y lo encontré a partir de las tablas. Entonces el factor de visión de mi superficie 1 hacia mi superficie 3 debería ser 1 menos 0, porque ese es el factor de visión de 1 hacia 1, menos 0.2, porque ese es el factor de visión de la base hacia la capa superior. Y 1 menos 0.2 pues es una resta muy sencilla, ¿no? 0.8. Entonces ya conozco el factor de visión de 1 hacia 2, que también lo iba a tener que encontrar para el inciso B, y el factor de visión de 1 hacia 3, que es el que me está pidiendo para la razón de transferencia de calor para el inciso A. Ya conozco ambos factores de visión, ya puedo ahora sí encontrar la razón neta de transferencia de calor. La razón de transferencia de calor de una superficie 1 a otra superficie va a estar dada por esta ecuación de aquí. Entonces, yo tendría que para el inciso A, la transferencia de calor por radiación de mi superficie 1 hacia mi superficie 3 va a estar dada por el área 1, que multiplica al factor de visión de la superficie 1 con respecto a la superficie 3, por la constante de Stefan Boltzmann, que multiplica a la temperatura 1 a la cuarta menos la temperatura 3 a la cuarta. Recordando que la constante de Stefan Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. ¿Sí? Entonces es muy sencillo encontrar la tasa de transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor sería nada más calor de 1 a 3. El área 1, ¿cuál sería el área 1? Si es una superficie cuadrada que tiene 5 metros de lado, porque es un cubo, el área 1 serían 5 metros al cuadrado, es decir, 25 metros cuadrados. El factor de visión de 1 hacia 3 sería 0.8. La constante de Stefan Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y la diferencia de temperaturas a la cuarta es temperatura 1, o sea 800 Kelvin a la cuarta, menos temperatura 3, donde la temperatura 3, la de las superficies laterales, es 500 Kelvin. Aquí tendríamos 500 Kelvin a la cuarta. Es una operación muy sencilla, la meten en la calculadora y les debería de quedar un valor de la tasa o la razón de transferencia de calor de mi superficie 1 hacia mi superficie 3 de calor de superficie 1 hacia mi superficie 3 de 393.000
611.4. ¿Qué unidades? Yo aquí tengo metros al cuadrado. Acá abajo tengo metros al cuadrado, se me van a eliminar. Aquí tengo Kelvin a la cuarta. Aquí tengo Kelvin a la cuarta, se me van a eliminar. Al final me va a quedar nada más watts. ¿Sí? Que la tasa de transferencia de calor se mide en watts, que es joules por segundo, es cantidad de energía transmitida por unidad de tiempo. ¿Sí? Estos 393.000, pues como es un número muy largo, lo podemos reescribir o lo podemos aproximar, ¿no? Como que la tasa de transferencia de calor de mi superficie 1 hacia mi superficie 3 va a ser de aproximadamente 393.6 kilowatts. ¿Sí? Solo para que esté más pequeño el número. Y ese sería mi inciso A. Esa sería la razón neta de transferencia de calor por radiación entre la base y las superficies laterales, tomando en cuenta el factor de visión de la base hacia mis superficies laterales, en donde ese factor de visión lo encontramos a partir de la regla de la suma, es decir, que todos los factores de visión sumados deben de dar 1 con respecto a una superficie. ¿Sí? Para el inciso B va a estar muy sencillo también porque ya encontramos el otro factor de visión. La razón neta de transferencia de calor por radiación entre la base y la superficie superior sería de 1 hacia 2. Sería exactamente igual con la misma ecuación, pero ahora con los elementos 1 y 2 en vez de 1 y 3. Vamos a ponerlo aquí con el color verde. Para mi inciso B, yo diría la tasa de transferencia de calor de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 va a ser igual al área 1 por el factor de visión de 1 hacia 2, por la constante Stefan-Boltzmann, por la temperatura 1 a la cuarta, menos la temperatura 2 a la cuarta. En donde nosotros podemos ver aquí que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Una es de 800 Kelvin y la otra es de 1500 Kelvin. Por lo tanto, basándonos en lo que mencionamos ahorita, el valor nos debería de quedar negativo porque es obvio que quien va a ganar radiación o quien va a ganar calor va a ser la superficie 1. En vez de salir de la superficie 1, va a entrar hacia la superficie 1. Que pues más es un análisis ahí rápido, ¿no? Acerca de los elementos. Entonces, para encontrar ese valor de transferencia de calor, sería muy sencillo. Transferencia de calor por radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 va a ser igual a el área 1. El área 1 seguiría siendo la misma, 5 metros al cuadrado. El factor de visión va a ser diferente. El de 1 a 3 era 0.8, el de 1 a 2 es 0.2. La constante de Stefan-Boltzmann es la misma, 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y la diferencia de temperaturas también va a ser diferente, va a ser 800 Kelvin a la cuarta, que es mi temperatura 1, menos 1500 Kelvin a la cuarta, que es mi temperatura 2. Como podemos apreciar en este elemento de aquí, como el 1500 es mayor que el 800, al momento de elevarlo a la cuarta, todo este factor de aquí va a ser negativo, lo que me va a hacer que toda mi transferencia de calor quede como un negativo. Si ustedes desarrollan esa operación matemática de ahí, les va a quedar que la tasa de transferencia de calor de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 es de menos 1.397.15 watts. Y si lo escribimos con kilowatts para que no esté tan grande el número, sería la tasa de transferencia de calor por radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 de menos 1319 kilowatts aproximadamente, ¿no? Redondeándole un poquillo. Y ya, ¿no? Ese sería el inciso B, que es lo que me pregunta, la tasa de transferencia de calor por radiación de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2. Y el inciso A, la tasa de transferencia de calor de mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 3, de mi superficie 1 hacia mi superficie 3. Y ese sería el inciso A y el inciso B, muy sencillos. Y por último, el inciso C, la razón neta de transferencia de calor por radiación desde la base, es decir,
todo el calor que sale de 1. Es decir, esta ecuación de aquí, que sería todo el calor de 1 hacia 1, más todo el calor de 1 hacia 2, más todo el calor de 1 hacia 3. En donde aquí, como podemos apreciar, el calor de 1 hacia 2 es negativo, significa que está entrando calor hacia 1, no que está saliendo calor de 1. Al final, ¿no? De manera neta, porque por radiación está emitiendo calor. Entonces, por último, para el inciso C, sería todo el calor por radiación que emite mi cuerpo 1 de manera neta. Va a ser la sumatoria de las transferencias de calor desde I hacia J, desde J igual a 1 hasta N. Es decir, el calor transferido de 1 hacia 1 más la tasa de transferencia de calor de 1 hacia 2 más la tasa de transferencia de calor de 1 hacia 3, en donde el calor de 1 hacia 1 va a ser igual a 0, por lo que habíamos visto de las temperaturas 1 y temperatura 1 se iban a eliminar. La tasa de transferencia de calor de un cuerpo de una superficie hacia sí misma es igual a 0. Y el valor de la superficie 1 hacia la superficie 2 y de la superficie 1 hacia la superficie 3 ya los encontramos en el inciso A y en el inciso B. Entonces sería muy sencillo, ¿no? Nada más diríamos todo el calor neto que sale de mi cuerpo 1 sería igual a 0, que es el calor de 1 a 1, más menos 1319 kilowatts, que es de 1 hacia 2, más 393.6 kilowatts, que sale de 1 hacia 3. Es una operación, pues es una simple suma. Entonces tendríamos que el calor neto o la tasa de transferencia de calor neto que sale de mi cuerpo 1 sería igual a menos 925.4. ¿Qué cosa? Kilowatts, ¿sí? Esa sería la respuesta a inciso C. ¿Y qué significa esto? Esto nos indica, a partir del signo negativo, que la radiación es hacia la superficie 1 a final de cuentas, tomando en cuenta todas las superficies, es decir, que gana radiación o gana energía a una razón de 925 kilowatts, gana 925.000.4 joules por segundo de energía esa superficie, ¿sí? Como les digo, ya conociendo los conceptos de poder de emisión, de ley de Stefan-Boltzmann, factores de visión, ley de reciprocidad, regla de la suma y todo eso, a lo que transferencia de calor por radiación se convierte en algo muy sencillo, ¿no? Pero pues necesitábamos todas las bases que estuvimos viendo en videos anteriores para superficies negras, para superficies grises, en donde ya incluimos la emisividad y la radiosidad, la reflexión y todas esas características. Se hace aún más complejo, pero pues eso va a ser para videos posteriores. Entonces, pues véanlo, chequen las tablas. Va a ser, pues, obviamente los problemas que les voy a poner van a venir figuras diferentes. Entonces los factores de visión habrá que encontrarlos en función de estas tablas que tenemos acá. Puede que sean superficies que tienen ciertos ángulos entre ellas, o planos infinitos y filas de cilindros. No lo sé, ¿verdad? Aún queda por ver qué problemas les voy a escoger. Pero se puede hacer tanto por medio de las ecuaciones o como por medio de las gráficas para lo que esté presente. En caso de que no esté presente, pues ahí veremos cómo se hace el análisis. Entonces intentan el problema y cualquier duda que tengan me la comentan y pues ahí nos vemos, ¿no? Hasta luego. Bye.